Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos las entrevistas más escalofriantes con asesinos de Latinoamérica. Los cadáveres los aventó en un coche, y los mandó, ¿no? Con alguien, ¿no? Van y los tiran allá por Tlalpan. ¿Era nomás por saber a tu mamá, tu hermano y tus hermanas? Número 20. Jorge Iniestra, el monstruo de Iztapalapa. Cuando a alguien lo apodan monstruo, no es en vano. Sabemos inmediatamente que cometió una atrocidad o que tiene un comportamiento que nos cuesta identificar como humano. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. Jorge Iniestra, condenado a más de 200 años en prisión, secuestró y abusó de distintas maneras de las hijas de Clara Tapia, quien fue su pareja sentimental. Después de mucho esfuerzo y haber sido ignorada durante meses, Clara logró que las autoridades le hicieran caso y atraparan al monstruo. Según él, la historia comenzó cuando conoció a Clara, su mujer. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. Lo atraparon no solo a él, sino también a toda su familia, quienes fueron cómplices de sus crímenes y ayudaron a encubrir el asesinato de una de las hijas de Clara. Es su vida y si él lo considera que es bueno. Sin duda, ver el cinismo y la indiferencia con la que habla nos provoca escalofríos. Número 19. Daniel Camargo Barbosa. Y hablando de escalofríos, les presentamos a Daniel Camargo, un asesino y abusador serial a quien enfrentaron con dos de sus muchas víctimas. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado, entre otras cosas han dicho la verdad, sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño. Podemos escuchar el enojo y el dolor de las chicas que valientemente relatan lo que les hizo. Soy un evangélico, me dice. Yo no le ando haciendo mal a nadie. Daniel Camargo, finalmente, luego de escuchar las declaraciones de las jóvenes, dijo que todo era verdad, no queriendo agregar nada más a lo ya dicho por ellas. En cambio, él se muestra sin emociones e incluso pide dinero a cambio de desvelar todos los detalles de sus atrocidades. Al periodista con el cual lleguemos a un acuerdo en el campo económico. El periodista que esté dispuesto a pagar la suma de 1 millón de sucres. Aunque quiso jugar a me siento arrepentido y por eso les voy a dar el dinero a instituciones sin fines de lucro, sencillamente no podemos verlo con otros ojos que no sean de terror e incredulidad absoluta. Solamente estoy dispuesto a conceder una entrevista siempre y cuando se me pague el valor de 500,000 sucres para ser destinados a cualquiera de las instituciones de rehabilitación de menores que lo requieran. ¿Cómo puede mantenerse así? Número 18. César Librado, el coqueto. Uno de los primeros feminicidas seriales de México es César Librado, uno de los hombres más peligrosos de su época y conocido popularmente como el coqueto. Te decían coqueto porque justo se te complicaba el tema de ligar y estar con mujeres y por eso las terminabas matando. Pues no creo eso porque... Yo por eso te pregunto. Su modus operandi era indiscreto pero rápido, pues como conductor de un autobús público, fingía que el vehículo se había descompuesto y obligaba a todos a bajar, excepto a una chica, a quien seleccionaba como su víctima. Antes de todo eso yo ya había hecho, pero no con mujeres, sino con hombres. Con hombres. ¿Te acuerdas de la primera persona que mataste? Sí. ¿Quién fue? Sí. O sea, ¿cómo fue más bien? Lo cuchillé con una navaja. ¿Qué edad tenías tú? Como 20 años. Durante una entrevista con la influencer Saskia Niño de Rivera, podemos darnos cuenta de que en esencia la única motivación que tenía era simplemente que podía hacerlo. Vienes tú solo, traes el control, puedes irte a donde tú quieras, se te hace bien fácil. Y luego con unas cervezas encima, pues más gacho. Número 17. Orlando Magaña, el multihomicida de Tlalpan. Lo que la avaricia puede lograr es algo que muchos de nosotros simplemente no comprendemos. 7 integrantes de una familia habían sido asesinados con una hazaña indescriptible. Se trataba de la familia Narezo Loyola,
y 2 empleadas domésticas, quienes vivían en la delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Orlando Magaña era el vecino de la familia Narezo y amigo del hijo mayor Ricardo. Según declara él mismo, entró a su casa cuando creyó que no había nadie, pero se encontró con casi toda la familia, 6 personas a quienes atacó, 2 hermanos, la madre de familia y 2 empleadas domésticas. Pues él lo planeó todo. Pues lo que pasa es que él me dijo que él tenía bastante información de la familia, que iba a haber una persona que le iba a dar los datos de la casa, exactamente los movimientos. Luego esperó a que llegara el padre, a quien le quitó la vida. Afortunadamente, Ricardo sobrevivió y pudo declarar en su contra, aunque su cómplice, de quien no se ha podido probar la existencia hasta la fecha, supuestamente sigue fugitivo. Lo único que le puedo decir de ese día es que yo no lastimé a nadie. Lamentablemente sí entré a robar. Nos hiela la sangre ver cómo niega toda su responsabilidad. Número 16. Alejandro Cota, el asesino de San Valentín. Pues agarro, subo los cadáveres, los avento en un coche, y los mando, ¿no? Con alguien, ¿no? Van y los tiran allá por Tlalpan. ¿Era nomás por saber a tu mamá, tu hermano y tus hermanas? Los 4. Los 4. Apodado por los medios en 1992 como el asesino de San Valentín por la fecha en la que asesinó a su familia, es un hombre que sigue pagando su condena de 50 años en la cárcel. Aunque en esta entrevista cuenta detalles sobre su infancia y nos damos cuenta de que fue muy difícil para él, también detalla cómo cometió varios crímenes antes de llegar al punto de asesinar a su familia y apenas si muestra arrepentimiento. La palabra así como que mágica para que yo siguiera delinquiendo a modo más grande era: ¿quieres ganar más dinero? Cuenta cómo se fue de la casa a una edad muy temprana y varios años después, cuando se reencontró con su familia, ya convertido en un criminal, los asesinó a todos y se deshizo de sus cuerpos con ayuda de más personas. Ni me moví, ni me fui, ni... Ahí me quedé en casa. Llega la policía, una de mis tías levanta la denuncia que al parecer dentro de mi casa y están robando porque pues, se ve todo hecho un desastre adentro y pues, tocan y no abren, ¿no? Número 15. Sara Aldrete, la madrina. Sara María Aldrete Villarreal, en conjunto con Jesús Constanzo, crearon un culto al norte de México en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y ahí en ese espacio encuentran el cadáver del norteamericano, junto del chico que se había perdido, junto con otros 12 cadáveres más. Cadáveres que fueron encontrados, según esto, que porque mi coencausado decía que ahí estaban enterrados, ¿no? Que eran sacrificios de la religión. No solo se dedicaba a hacer rituales mágicos, sino también a traficar drogas, aprovechando su situación en la frontera. Por supuesto, después de tantos asesinatos e involucrarse en el mundo de las sustancias ilegales, la policía no dudó en intervenir rápidamente. Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989 de inhumación, exhumación de cadáveres, profanación de cadáveres y homicidio de 13 personas. Aunque muchos miembros del culto declararon que Sara era la líder y mano derecha de Jesús Constanzo, ella hasta la fecha sigue negando su participación. Nunca me imaginé que a mí me iban a aventar todo lo de Adolfo. Quien jefaturaba y quien ordenaba y quien tenía el poder y el peso de decisión era Sara. Se ha declarado inocente en varias entrevistas e incluso hay documentales sobre esto. Número 14. Raúl Ociel, el sádico. Si algo hemos aprendido sobre los apodos es que entre peor suenen, peor es también el crimen. Comparado con asesinos seriales del true crime como John Wayne y Robert Bedella, el sádico o el asesino del arco iris es culpable de haber terminado con la vida de 4 personas, todos hombres homosexuales. La razón, repito, por la cual realicé los crímenes y elegí ese tipo de víctima, ese perfil de víctima, fue por la facilidad que tenía para dominarlos, para engancharlos. Este detalle sería el reflejo de sus preferencias reprimidas, motivo por el cual los asesinaba, pues se sabe que escondía una relación platónica con su cómplice. A estas alturas considero que en cierta manera
hasta le hacía un bien a la sociedad. Increíblemente había formado parte del ejército como médico militar e incluso alcanzó el grado de sargento segundo. Aunque en la entrevista con Saskia Niño de Rivera se esfuerza por demostrar que está reformado. Si tuvieras la oportunidad de tener a esa señora otra vez enfrente, ¿qué le dirías? Que me perdone. Que me perdone. Nada más. También es difícil no percibir cierto narcisismo. Número 13. Jaime Iván Martínez, el asesino de Guarne. También infame por el nombre de El Monstruo del Oriente, fue el culpable de la muerte de entre 20 y 25 personas a lo largo de 10 años, incluidas su esposa y sus hijos. Si mis acciones fueran monstruosas, el mundo está lleno de monstruos. Monstruo es el que permite que un niño o una mujer, cualquier ser, consuma sustancias psicoactivas, cualquier tipo de sustancias. Además, coleccionaba tétricos trofeos de sus víctimas, como vestidos, zapatos, celulares y joyería, y muchos fueron encontrados en una fosa que él mismo cavó en su residencia. Muchas personas creen de que no, maté a mis propios hijos, no, yo maté a mis propios hijos. Y tengo 3 hijos, y les aseguro que yo a mis hijos no les permitía el consumo de nada. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, que actualmente cumple una condena por 42 años en prisión, hable con tanta tranquilidad? Y me pega un par de tiros, y es cansado usted de estarme pegando y yo de estarle recibiendo. La respuesta de mi papá fue, no, gran cacorro, es que no es lo que usted quiera que yo haga con usted. Es lo que yo quiera hacer con usted. En la entrevista vemos a un hombre que incluso nos invita a pensar que no mataría ni a una mosca. ¡Vaya error! Número 12. Johanny Acuña, el loco de la piedra. 5 personas, todas en condición de calle, fueron víctimas de Johanny, quien los atacaba con ladrillos, bloques de cemento y piedras. De ahí su apodo. Yo empecé a matar y para que el tomo me ayudara, ya aquí estoy. O sea, un policía le dijo a usted que tenía que matar para que lo trajeran aquí a la cárcel y lo ayudara. Para que me tuvieran que tratar bien. Según lo que él mismo les relató a las autoridades, cuando era niño varias personas desconocidas lo atacaron y dejaron casi al borde de la muerte. Y fue de ahí que surgió su odio. Muchas gracias por habernos asentado. Muchísimas. Mejor pues que me debe el juguito pues todo. No, bien. Obviamente se lo debo, hermano. Igual yo vuelvo, hermano. Gracias, por aquí me tengo durmiendo. No, mil gracias. Ahí mantiene el espacio, mantiene todo el... Listo, mil gracias. Gracias. Está desconectado. Actuó a lo largo de 5 días en el mismo año 2021 y la policía logró encontrarlo gracias a su modus operandi y el lugar en el que cometía los crímenes. Yo nací todo bien, normal, sí, pilla. Y ya, pues... Y entonces a mí me empezaron a guiar que es que tiene que estudiar, tiene que aprender, pero yo no sé quién y aquí estoy pues contándole, no sé ni qué. Número 11. Miguel Cortés, el feminicida de Iztacalco. El 16 de abril del 2024, el feminicida Miguel Cortés asesinó a María José de 17 años, una vecina suya en la alcaldía Iztacalco, al centro de la Ciudad de México. Olvidé un detalle. Cuando un cuerpo cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. La madre de la pequeña regresó a casa y encontró a este hombre encima del cuerpo sin vida de su hija. Él la atacó y los gritos alertaron a los vecinos, quienes detuvieron a Miguel hasta que la policía llegara. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico. Lo que encontraron dentro de su hogar dejó heladas a las autoridades y a todo México. Resultó ser un asesino serial que había estado impune desde el 2012. En esta audiencia podemos escuchar los escalofriantes detalles por el mismo autor del crimen. Para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Número 10. Juana Barraza, la Mataviejitas. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón.
Juana Barraza es una asesina serial que actualmente cumple su condena de más de 700 años en el penal de Santa Marta, Acatitla, en México, por los crímenes que cometió en la capital del país desde principios de los años 90 hasta el 2006, que fue cuando la atraparon. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Conocida en el ámbito de la lucha libre como la Dama del Silencio, Juana asistía con regularidad a la Arena México, en donde formaba parte del público que iba a ver el deporte. Irónicamente, muy poco antes de que se conocieran sus crímenes, la cadena de televisión TV Azteca la entrevistó en ese mismo recinto. Como si no llevara años de crímenes contra mujeres de la tercera edad, Juana habla un poco sobre sus gustos sobre la lucha libre. La misma cadena de televisión consiguió también grabaciones en las que la asesina, entre lágrimas, habló sobre su motivación. Yo fui abusada, por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Número 9. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. El criminal más joven de esta lista tenía tan solo 15 años cuando fue detenido por múltiples asesinatos de camioneros y taxistas, con aproximadamente 22 víctimas en su haber. Fue conocido como el líder de la primera banda juvenil en Ecuador, Quito, en donde cometió sus crímenes. Sacaba mi arma, me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El nombre de esta agrupación criminal era la Pandilla del Terror, de donde obtuvo su alias, además del hecho de que literalmente era un niño. En una entrevista para Gama Visión, anteriormente conocida como Gama TV, Juan Fernando confesó haber cometido sus crímenes contra los taxistas simplemente porque eran abusivos y cobraban mucho. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Son abusivos en una parte porque una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500, 3.000 sucres de la noche. Número 8. Diego Santoy, el asesino de Cumbres. Uno de los crímenes más infames de los que México haya sido testigo fue el asesinato de Cumbres, un evento en el que 2 niños resultaron víctimas mortales de una serie de eventos sospechosos, extraños y crueles. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? Según las versiones oficiales, el 2 de marzo del 2006, Diego Santoy ingresó a la casa de Erika Peña Cos, en donde también dormían sus medios hermanos, y después de que ella se negara a retomar la relación con él, este decidió vengarse con los 2 pequeños de 7 y 9 años de edad. ¿Y qué hacía la niña? No podía hacer nada. Entre la fuerza en el cuello y el peso de Erika, no pudo hacer nada. ¿Y qué hacías tú? No estaba parado. El reportero Javier Alatorre consiguió una entrevista con el llamado asesino de Cumbres, en donde este último detalla desde su perspectiva qué es lo que sucedió. Ha pasado más de una década desde este material, pero cada palabra suya sigue ocasionándonos escalofríos. ¿Qué cuchillo? Un cuchillo que usó para matar a Erika. ¿Lo tenías tú? Que yo corté las cuerdas con ese cuchillo. Se lo encajé. Número 7. Jaime Cárdenas, el asesino de Sucre. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Originario de Bolivia, Jaime Cárdenas tuvo una difícil infancia que, de acuerdo con lo que él relata, lo orilló a vivir una vida de delitos que van desde asaltos, invasión a la propiedad y, naturalmente, privar de la vida a hombres, mujeres y jóvenes, entre otros. ¿Qué remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Peor la gente. Lo atraparon en el 2011 después de que lo denunciaran transeúntes que vieron cómo le quitó el teléfono móvil a un peatón, aunque lo juzgaron también por los crímenes que cometió contra 2 estudiantes universitarias. En una entrevista para la televisión boliviana, Jaime Cárdenas habla de sus motivaciones y nos deja con un honesto, aunque escalofriante, consejo. Depende cómo es, cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidado sean como yo. Número 6. Luis Valle Bendezú. Me levanté, agarré el puñal, me quité las zapatillas, vi la puerta abierta, caminé, la vi expuesta,
Enterré el cuchillo. Tenemos que dejarlo muy en claro, una enfermedad mental nunca es sinónimo ni justificación para cometer crímenes de ningún tipo. Ni siquiera para Luis Valle Bendezú, un joven peruano de 18 años que privó de la vida a su propia abuela. No me sentí culpable, hasta ahora no me siento culpable, de hecho me siento completamente normal. Paso a paso y sin una gota de remordimiento, cuenta frente a las cámaras lo que hizo, por qué lo hizo y aclara que se siente completamente normal. Poco antes de la entrevista se ve como 2 oficiales lo sacan de su hogar y él va sonriendo mientras la gente lo abuchea y le grita. ¿Te arrepientes de haber matado a tu abuela? ¿Te arrepientes de haber matado a tu abuela? Al parecer el joven no estaba bien de sus facultades mentales al momento en el que cometió el crimen contra su familiar, quien estaba dormida y se encontraba convaleciente debido a que se estaba recuperando de una cirugía, aunque muchas personas creen que solo buscaba justificarse. ¿Es cierto que le amenazaste a tu mamá? Sí, es cierto. ¿Qué diciendo? ¿Qué le dijiste? ¿Pero qué le dijiste? ¿Que te mate? Igual que tu abuela. Número 5. Lorenzo Soto, el Pantera. A mi padre nos golpeaba muy feo. Llegaba tomado, drogado y nos amarraba con una cadena del tobillo del pie y nos golpeaba. La infancia tiene una gran influencia en la vida de las personas, de eso no hay duda. Tristemente, cuando los primeros años de alguien no son ideales, a veces eligen el camino equivocado y se convierten en criminales. Este fue el caso del expandillero conocido como el Pantera. No sé cómo reaccionar a un cumpleaños. A mí háblame de drogas, a mí háblame de soledad, a mí háblame de la cárcel. En esta emotiva entrevista para Univisión, el mexicano cuenta su triste pasado y cómo es que terminó tras las rejas y practicando magia negra en Los Ángeles, California. A mí me gustaba hacer pactos con demonios. Me gustaba ir a los panteones, sacar huesos de muertos, sacar la sangre, licuarla, beber la sangre. Son rituales que se hacen dentro de las maras para, según nosotros, tener poder. Ya en la cárcel, uno de los guardias lo invitó a un servicio religioso, en el que dice que su vida cambió para siempre. Actualmente se encuentra libre gracias a que ganó una demanda por los fuertes golpes que recibió por parte de los policías y decidió cambiar su vida por completo. Cuando me levanté, aquella anciana se acercó y solo me dijo, I love you, my son. Te amo, mi hijo. Una palabra que rompió en un llanto en mi vida, porque nunca hasta el día de hoy lo bien, hasta el día de hoy, nunca he escuchado a mi mamá que me diga que me ama. Número 4. Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. ¿Qué tienes que decir, Arismendi? Nada, señor, que el día de ayer fue de mala suerte para mí, me detuvieron. Uno de los asesinos seriales más conocidos de México durante los años 90 fue el Mocha Orejas, un secuestrador que mutilaba a sus víctimas para enviarles a sus familiares una muestra para amedrentarlos y comprobar que no estaba mintiendo. Para forzar a sus familias para que den el dinero. ¿Quién decidía que los mutilara? Yo, señor. El reportero le hace preguntas directas que Daniel Arismendi responde con frialdad, pero sin ser capaz de mantener la mirada en alto. Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se impresionaba? No, señor, realmente no. Relata cuál era su modus operandi, su motivación, y sin tapujos dice que lo hacía solo porque quería comprobar que era capaz de hacerlo. ¿Y por qué siguió secuestrando? Mucha gente piensa que es por el dinero, pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. Un reto. Era un reto. En un momento que supera la realidad, el reportero Javier Alatorre le pide al criminal que le muestre sus orejas y que se ponga en el lugar de las víctimas. ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? De saber lo que lo he hecho, si fuera por venganza, no, señor. Número 3. Luis Alfredo Garavito, la bestia. Soy un ser humano, igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso.
Conocido también como el monstruo de Génova, se le adjudica la impresionante y dolorosa cantidad de 172 víctimas, todas menores de edad, aunque tristemente se le adjudica un número mucho mayor a ese. Bastante. Antes de yo matar, cometí muchas violaciones, es verdad, eso ya lo conversé en la fiscalía. ¿Cuántas violaciones podemos hablar? No tengo yo presente, no tengo, pues si pueden decir un número, ya más de un centenar. Con la excusa de llevar a cabo rituales, les quitó la vida y les hizo cosas inimaginables a los pequeños. Tomaba alcohol, cazaba a sus víctimas y después los llevaba a una zona apartada para cometer sus repugnantes actos. Yo de un momento a otro, un día en una borrachera cometiendo un homicidio. En el año 92 fue la primera vez que yo cometí un homicidio. Y de ahí siguió y siguió y siguió hasta que el día que fue en mi captura. Garavito cuenta un poco de su infancia e intenta justificar sus actos hasta cierto punto, al contar cómo se involucró en el satanismo y le vendió su alma al diablo. Asegura haber cambiado para bien y ser una mejor persona. ¿Será cierto? Hay un Dios y yo tengo que darle cuenta a un Dios por todos estos actos que yo he cometido. Número 2. Juan René Silva, el asesino de la catedral. Volví a hablar con Obama. Me dieron un celular, tenía un celular aquí con el teléfono de Emma Charlotte Watson. Emma Charlotte Watson es Hermione de Harry Potter. Su actitud errática e ideas extrañas que expresa totalmente convencido de que son una realidad hicieron dudar a muchos de si realmente este ex estudiante universitario padece de alguna enfermedad mental, aunque su diagnóstico confirmado fue de esquizofrenia. Le llaman locura a algo que son incapaces de comprender. Mejor conocido como el asesino de la catedral, a Juan René se le culpa de haber asesinado a un sacerdote en el recinto religioso más imponente, poblado e importante de la Ciudad de México un 15 de mayo del 2017. En esta entrevista podemos escuchar algunas partes de realidad, como confesiones acerca de su consumo de drogas, mezcladas con ideas que simplemente nos ocasionan escalofríos. Entonces el Papa me dice, ahora sí te quiero ayudar, y le digo, te voy a matar, y me dice, no me vas a alcanzar, y le digo, pero he de alcanzar a uno de tus... Su mirada fija hacia la cámara delata a simple vista que algo no está bien. Tomé la hostia con él, me cayó agua bendita con él, algo dentro de mí me decía, no lo hagas, algo dentro de mí me decía, hazlo. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Después de recuperarte del shock tras este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Juan Carlos, el monstruo de Catepec. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Ya vimos en esta lista muchos asesinos realmente arrepentidos y otros que al parecer fingían el sentimiento con tal de que les disminuyeran la condena. Distinguirlo es casi imposible, pero este asesino ni siquiera lo intentó. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda. Sus declaraciones son simplemente, como lo describe la presentadora, inquietantes. Al igual que en varios números anteriores, cuenta lo difícil que fue su infancia, lo cual ya de por sí es bastante perturbador. E incluso confiesa que estuvo a punto de quitarle la vida a su propia esposa cuando la conoció. Estaba yo así, de dar la a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Pero ¿qué se cree? Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. Lo peor de todo, esta parte en la que no muestra arrepentimiento y les advierte a los policías que no lo dejen salir de nuevo. Pero mejor, escúchenlo de su propia boca. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estas entrevistas te sorprendió más? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros increíbles videos originales de WatchMojo Español.